Son las 7:48 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Vamos a decirnos a la pausa. Está ya con nosotros aquí en nuestros estudios Alberto Taro, él es abogado constitucionalista, es abogado del expresidente Ollanta, de Nadine Heredia también, pero ha ocupado cargos importantes en ese gobierno, ha sido ministro de Estado, ha sido también presidente de Vida y ha tenido la gentileza de venir esta mañana para conversar de todo lo que la coyuntura hoy nos está mostrando y que sin duda da cuenta de que lo que se viene va a ser todavía un escenario con altos niveles de turbulencia. El doctor Alberto Taro, qué gusto saludar, buenos días. Buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Encantado. Bueno, comencemos por dos hechos que se han producido, diría yo, en simultáneo. Uno que tiene que ver con la detención de Keiko Fujimori el día de ayer, y hay consideraciones estrictamente legales, y digamos, ustedes saben de estos avatares en términos de que el presidente Humala y Nadine Heredia, que además Nadine Heredia se pronunció el día de ayer y me parece dando cuenta de una perspectiva correcta, en el sentido de que hay que valorar cosas que en su caso no se valoraron, pero que en fin también hay que tener en cuenta ello. Eso por un lado, la detención de Keiko Fujimori, que tiene consideraciones legales y consideraciones por supuesto y consecuencias políticas. Y el otro elemento es lo que ha pasado ya avanzada la noche ayer en el Congreso de la República, que han terminado blindando a Héctor Becerril y al señor Pedro Chávarri sin ningún desparpajo. Comencemos por lo de Keiko Fujimori. Bueno, ¿Qué reflexión al igual sorprendido con esta decisión, aunque en el Perú la coyuntura política cada día nos depara mayores sorpresas. Yo quisiera hacer una primera reflexión de orden, digamos, político, si se quiere, ¿no? El juez Concepción Carhuancho, para el fujimorismo hace solamente algunos meses, era el adalí de la justicia, ¿no? El que representaba la rectitud, la independencia, y celebraban, todavía tengo guardados los tweets, ustedes los acaban de pasar, en los que celebraban, a veces de manera inhumana, la prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Hoy en día, ¿no es cierto?, ese mismo juez se ha convertido en la persona que ha determinado una prisión preventiva contra la señora Keiko Fujimori. Una detención preliminar. Preliminar, perdón, una detención preliminar. Entonces, esta política de doble rasero respecto de la actuación de un juez dice mucho, pues, de la inconsistencia política del fujimorismo. Por supuesto que no me alegro de la detención de la señora Fujimori. Yo he podido ver como abogado lo dramático que es esto para una familia, sobre todo para las niñas que sufren las consecuencias de la detención de sus padres. En el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, la detención fue hacia los dos por 10 meses. Creo que no existe ni un paralelismo ni posibilidad de comparar ambos casos por varias razones, legales y también jurídicas y políticas, pero en fin, es un tema que de inicio me sorprendió, ¿no? Ayer mismo estuve hablando con la prensa sobre estos temas. Y sobre lo segundo, ¿no? Lo de Chávarri y lo de Becerril. Yo conozco perfectamente cómo actúa el señor Becerril, porque ha acompañado innumerables veces al presidente Humala a todas las comisiones a las que este señor lo ha citado. Entonces, si hay la expresión más cabal de lo que representa la vocería política y la situación política actual del fujimorismo, es el señor Becerril. Es decir, arbitrariedad, imposición, abuso de los derechos fundamentales elementales. Cualquier persona que haya acudido a una comisión de este señor ha pasado por una moledora de carne, porque no tiene ningún escarnio ni respeto por los derechos fundamentales mínimos. El primero de ellos, la dignidad de quien va en calidad de investigado a sus comisiones. Y bueno, este Congreso yo creo que es el peor de nuestra historia, solamente superado por ellos mismos seguramente en los 90, y eso es lo que tenemos en este momento. Y entonces lo que ha pasado ayer con él es una consecuencia lógica de defender a uno de sus principales, no solo voceros, sino operadores, digamos. Bueno, es un vocero, un operador. Creo que la decisión de ayer no solamente es escandalosa, sino que revela ya no solamente lo que sabemos y conocemos de este Congreso controlado por esta mayoría abrumadora y abusiva del fujimorismo, yo diría el fujialanismo, porque ayer se abstuvo el señor Velázquez Quisqueyn, con la abstención también apoyó
Y además todo el sustento del señor Velázquez fue a favor de la absolución. Sí, sin duda, sin duda. Entonces, es el fujialanismo el que ha fracasado estrepitosamente en la conducción de un poder del Estado tan importante como el Congreso de la República, reflejando, ¿no es cierto?, lo más evidente de su conducta política, que es la arbitrariedad. Sí, ahí quiero incorporar solamente un elemento para su reflexión sobre el comportamiento de Velázquez, que ayer en esa comisión. Es verdad que argumentó todo el tiempo para absolver y defendió de manera cerrada a Chávarri, pero incorporó un elemento político en su argumentación, que era que uno de los motivos por los cuales él no iba a cortar la cabeza a Chávarri era porque no iba a avalar un golpe de Estado del presidente de la República, que ahora quería tomar el Ministerio Público a su antojo también. Es decir, ha incorporado el elemento de golpe de Estado, el APRA, o el alanismo en los últimos días de manera muy firme, ¿no? Sí, bueno, además ellos tienen muy clara el apoyo al señor Chávarri. Eso es evidente. Acá hay una politización también en las correlaciones que existen con el Ministerio Público, pero además en el caso del aprismo, con dos operadores netos y claros del fujimorismo durante estos 3 años, que son el señor Mulder y el señor Velázquez Quesquén. Y ahora no sé si uno a veces lee el revés de la trama cuando están diciendo se amenaza con el cierre del Congreso. Bueno, en el fondo quizá quieren ellos que se cierre el Congreso para poder postular nuevamente a unas elecciones que no estarían contempladas ni por el referéndum ni por las reformas constitucionales que están dando. Claro, si se cierra antes podría llegar a la elección. Entonces se aferran al cargo, están desesperados porque no se van a poder reelegir. Algunos de ellos llevan más de 10, 12, 15 años en el Congreso, y el exceso, digamos, no es bueno. Es decir, se requiere un replanteamiento del sistema político peruano, efectivamente. No creo que el referéndum sea la panacea, ni mucho menos, pero sí acerca mucho a la población a la toma de decisiones, que es lo más importante, ¿no? Ahora, pero quisiera, doctor Alberto Otárola, ya hizo referencia a las consecuencias del comportamiento político que hay detrás, no solo de las reacciones frente a lo de Keiko Fujimori, sino en general a cómo ellos tomaron cuando le pasó esto a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Pero en términos legales, ¿qué le parece lo que ha sucedido con Keiko Fujimori? ¿Estaba dentro de lo posible? ¿Le parece que es correcto, que es incorrecto? Mire, desde el punto de vista legal, no conozco el detalle del caso, pero sí puedo comentar con conocimiento de causa cuáles son las reglas que ha establecido el Tribunal Constitucional para el caso de la limitación del derecho constitucional a la libertad, ¿no? Y esto a propósito de la sentencia dictada en el caso del expresidente Humala y la señora Heredia. En primer lugar, el Tribunal Constitucional ha dicho que el derecho fundamental a la libertad puede tener limitaciones objetivas en razón de la evaluación que haga cada juzgador, pero esas limitaciones objetivas tienen reglas procesales que van de consuno con respeto a los derechos fundamentales, ¿no? La primera regla es que la prisión preventiva o la detención preliminar o cualquier forma de limitación de la libertad individual tiene que ser subsidiaria, excepcionalísima, residual, tiene que tener una motivación agravada, es decir, una motivación especial que debe guardar en relación directa con los elementos de convicción, con el peligro de fuga y sobre todo con las condiciones generales del caso para poder aplicar correctamente esta medida. Esa es la primera regla, es decir, la prisión preventiva, todos deben de seguir, cualquier investigado, la regla general es que debe seguir su investigación en libertad. Lo excepcional es la prisión preventiva. La segunda norma que cruza transversalmente toda la sentencia del Tribunal Constitucional, que es jurisprudencia vinculante, hay una confusión, es doctrina vinculante del Tribunal Constitucional, es que siempre al momento de aplicar esta decisión de prisión preventiva o de limitación de la libertad, se tiene que considerar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, que es otro derecho fundamental inherente a los investigados, ¿no? Y además, un tercer elemento, cuando se limita la libertad individual, se tiene que evaluar la posibilidad de aplicar la pena menos gravosa dentro de este abanico que significa estas limitaciones, ¿no? Desde la detención domiciliaria, o sea, todo lo que significa el abanico de las medidas cautelares, de acuerdo, ¿no? Un juez puede decir en este momento que una persona no puede salir del distrito San Isidro y que puede firmar cada 3 días en su registro biométrico. Eso se llama los criterios, que es el cuarto criterio del Tribunal Constitucional, de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Entonces, si esta plantilla constitucional la aplicamos al caso de la señora Fujimori, yo con la misma
digamos, contundencia con la que he criticado al fujimorismo, creo, porque he leído extensamente la decisión del señor Carhuancho, que no cumple con estas condiciones la decisión adoptada ayer, no solamente porque si bien es cierto mejora la redacción, se esmera en algo para poder cumplir con estos requisitos, yo creo que acá hay una decisión que no que casi nadie la ha comentado, yo lo voy a decir. Él ha decidido no seguir la línea del Tribunal Constitucional, ¿no? Y este es un tema objetivo en la resolución que ha pedido el día de ayer. Entonces ahí ya hay un problema de orden constitucional. Bueno, por lo demás, ya los detalles del caso seguramente podrán ser explicados por los abogados de la señora Fujimori. Yo no lo soy. Simplemente relato una concepción desde el punto de vista del derecho constitucional y sobre la base de una experiencia procesal que creo que es importante. Ahora, decirla, pero ¿no? daría la impresión, y eso sí, también se los he escuchado a abogados que siguen ese tipo de casos, que una detención preliminar, por lo general, ¿no es cierto?, es el preámbulo para una prisión preventiva. Sí. Además, teniendo en cuenta quiénes son los protagonistas de este proceso, que son el doctor José Domingo Pérez desde el Ministerio Público y Concepción Carhuancho por su manera de actuar en otros casos. Yo creo que ellos están siendo, al margen de la crítica que uno pueda hacer, coherentes con lo que siempre han hecho, es decir, aplican lo mismo siempre, tengo la impresión. Parece que bueno, en el caso del señor Carhuancho no tengo ninguna duda, ¿no? Porque además ha salido públicamente a criticar la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero la detención preliminar efectivamente son 10 días. Luego inmediatamente la Fiscalía decide si solicita o no la detención preventiva. En el plazo de 48 horas esto se tiene que evaluar y la persona investigada o detenida está detenida hasta el día de la audiencia en la que se decide la prisión preventiva, si es que la solicita el Ministerio Público. O sea, podría no solicitarla. Podría no solicitarla. Normalmente eso es lo que sucede, ¿no? La detención preliminar es el preludio casi seguro para solicitar y evaluar una prisión preventiva, ¿no? Que seguramente es lo que va a ocurrir. Además, o sea, sería raro, ¿por qué caería el peligro de fuga y de obstaculización por haber estado 10 días presa, ¿no? O sea, sería incoherente, pero sí. Yo primero quisiera, si usted nos podría decir cómo entiende, lo hemos dicho nosotros, varios abogados, pero siempre es bueno como volver a preguntar la diferencia entre la detención preliminar y la prisión preventiva. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Yo creo que la detención preliminar es una indagación preliminar antes de la etapa de la investigación preliminar, valga la redundancia. Es decir, ese momento en el que el fiscal entiende de que es necesario poner una medida limitativa a la libertad individual del investigado antes de procesar y evaluar las pruebas, ¿no? Pero ahora coincide con la prisión preventiva en los requisitos. Es decir, el artículo 262 del Código Procesal Penal establece que para la detención preliminar también la condena probable sea de 4 años, que exista lo que se llama la posibilidad de fuga, y habla un término ese de cuando se obstaculiza la averiguación de la verdad. Y en este último párrafo yo quiero hacer una especulación, pero además sobre la base de lo que he podido quizá captar de la resolución del señor Carhuancho. Aparentemente hay un colaborador eficaz que ha señalado directamente una reunión de la señora Fujimori con un vocal supremo. Con Ignacio Mariachi. Entonces ahí sí calzaría este tema de la obstaculización de la justicia. Claro. Clarísimo. No, eso ha sido determinante en lo que dice Carhuancho. Entonces, ese es un caso, digamos, es un elemento especialísimo para este caso. Para este caso. Claro, porque, ¿no?, digamos, trae de lo general a lo concreto eso de que los políticos quieren controlar el sistema de justicia. Claro, sí, pero no todos tienen la posibilidad. En el caso de ellos, tienen el número, tienen la fuerza, y hay un hecho concreto que da cuenta de que esta señora buscó a un juez supremo para ver este caso cuando llega a la Suprema. Y eso calza con un requisito del 262 del Código Procesal Penal, de procedimientos penales, obstaculización de la búsqueda de la verdad procesal, ¿no? Entonces creo que por ahí esa me parece la parte más sólida de esta solicitud, de esta determinación. Ahora, pero la exigencia, ¿no?, en la detención preliminar como en la prisión preventiva es
o peligro de fuga u obstaculización de la justicia, no los dos. En este caso, si es un poco débil el tema de la posibilidad de fuga, el tema de la interrupción a la averiguación, a la obstaculización a la justicia, sí puede ser suficiente para una medida de esa naturaleza. Con la misma dinámica, yo creo que la parte más débil de esta resolución es el sustento del peligro de fuga, ¿no? Claro. Porque, a ver qué dice, ¿cuáles son los elementos que acreditarían un peligro de fuga? Dice la pertenencia a una organización criminal al interior de su partido, ¿no? Vuelve con una tesis cuando el Tribunal Constitucional le ha dicho que la sola mención o consideración de la existencia de una organización criminal no es un elemento de convicción, no debe activar o gatillar el peligro de fuga. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional en el caso del expresidente Humala. Y también habla de un nivel de influencia e interferencias en el Poder Judicial y el Congreso, ¿no? Claro, pero es una redacción muy abierta, no hay precisiones. También se refiere a la capacidad económica para fugar del país. La Corte Suprema ya ha dicho que ese argumento se cae, no es sólido desde el punto de vista procesal. No acude cabalmente a las citaciones del Ministerio Público. Bueno, ahí sí una recomendación como abogado de la señora Fujimori. Uno siempre, cuando no puede concurrir a una diligencia del Ministerio Público, por supuesto que puede pedir la suspensión de la misma, pero con razones valederas, y normalmente se junta un certificado médico. Cosa que no ha pasado, dice aquí. Aparentemente no ha pasado ese tema, ¿no? Entonces, bueno, y lo final no tiene arraigo laboral, ¿no? Que esto es también bien relativo, es decir, vive en una casa alquilada. Yo creo que esta es la parte que consideraría menos sólida de la resolución, ¿no? Así que pero repito, tiene mejor sindéresis que las anteriores resoluciones del señor Carhuancho, porque las he leído casi todas. Así que se ha abierto un debate, pues, evidentemente. Ahora, una cosa que me ha llamado la atención de lo que usted ha dicho es justamente la sentencia que sacó el Tribunal Constitucional, digamos, revocando la prisión preventiva en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia. No decía que era con efectos vinculantes, obligatorios, y usted ha dicho que sí ahora. Bueno, hay dos tipos de sentencias del Tribunal Constitucional, según el Código Procesal Constitucional. Las sentencias de carácter vinculante, que son las que de obligatorio cumplimiento para todos los operadores de justicia. Y para que una sentencia tenga carácter vinculante hay varias condiciones, ¿no? Una de ellas es la votación calificada, más de 4 votos. No se tuvo esa calificación, pero ello no significa que no sea una sentencia jurisprudencial de carácter vinculante. Yo utilizo el mismo término, ¿no? Porque no solo por dos razones: uno, por la verticalidad jerárquica que tiene el Tribunal Constitucional en los procesos constitucionales para los jueces que ven procesos constitucionales, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, porque ingresa lo que se llama la doctrina constitucional, es decir, es una fuente del derecho. Yo he podido ver en algunas otras casos, audiencias, que hay jueces que efectivamente y están aplicando los criterios del Tribunal Constitucional correctamente, porque eso es lo correcto, eso es lo que manda la Constitución. Pero hay otros en alguna rebeldía que, además de la percepción pública en sus declaraciones y en sus resoluciones, como el caso del señor Concepción Carhuancho, no lo hacen. Entonces ahí hay algo que corregir, ¿no? Porque normalmente el Tribunal Constitucional, cuando es vinculante, dice, incluso hay sentencias de casación, sentencias del Tribunal Constitucional o sentencias de casación de la Corte Suprema, donde dicen, estas cláusulas son vinculantes, estas no son vinculantes. Y en el caso de la sentencia del TC que estamos hablando, en ningún caso dijo que era... No lo dice, ¿no? En este momento, sí es un precedente importante, por supuesto, ¿no? En este momento el Tribunal Constitucional tiene 49 sentencias vinculantes, sobre los más diversos casos de materia laboral, son 49 sentencias, ¿no? Y efectivamente considera vinculantes cuando hace mención directa en la parte resolutiva de los párrafos que son vinculantes. Pero el Tribunal Constitucional tiene miles de resoluciones, muchas de ellas que han marcado jurisprudencia absolutamente relevante. Le voy a decir una de ellas, que no tiene el carácter de vinculante: la sentencia en el caso Telefónica por el famoso despido arbitrario, que dice que el despido arbitrario es per se inconstitucional. No tiene el carácter de vinculante, pero sí los jueces laborales la aplican. ¿Por qué? Porque forma parte de la doctrina constitucional aplicable para los operadores de la justicia. Pero una cosa que le iba a decir también a modo de discutir un poco el tema, ¿no? Claro, yo creo que
la privación de libertad sin una sentencia firme es la excepción y no la regla. Eso está dicho en la doctrina, hay sentencias de la Corte Interamericana a nivel de Naciones Unidas, muchas sentencias del Tribunal Constitucional, incluso anteriores a esta, hay casaciones de la Corte Suprema. Pero la gran pregunta es, pero justamente el juez, y eso que yo soy crítico ahora también de lo que ha resuelto el juez Concepción Carhuancho, como lo fui crítico frente a lo que resolvió frente a Ollanta-Humala y Nadine Heredia, es el encargado de hacer justamente esa evaluación. Es decir, ¿cuándo debe aplicar la prisión preventiva como medida excepcional? Porque esa es su facultad, para eso está prevista la prisión preventiva también. La prisión preventiva o la detención preliminar son dos figuras previstas en el ordenamiento jurídico. Entonces sí tiene, y ojo que acá sí es importante decir, por un lado está un fiscal que lo requiere, que es un órgano constitucional autónomo, frente a un juez que es un poder del Estado, y los dos coinciden en que sí procede. Entonces no necesariamente digo ahí sí es que el poder, no necesariamente si es que piden la prisión preventiva o la detención preliminar y se otorga, están yendo contra lo que dice el tribunal. No, por supuesto, pero tienen parámetros. Ellos no pueden, o sea, yo creo que no tienen un camino tan amplio y tan ancho para una decisión, que en el caso, por ejemplo, del presidente Humala fue absolutamente arbitraria. Entonces, se va construyendo también paso a paso la jurisprudencia. Lo repito, esta resolución está mejor hecha que las anteriores, pero desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, se escapa de los parámetros del Tribunal Constitucional, que además dice otras cosas, muchas cosas muy interesantes, ¿no? Dice que, por ejemplo, la libertad individual va de consumo con la dignidad del ser humano, que preside en el artículo 1 todos los derechos fundamentales, ¿no? El Tribunal Constitucional dice que la libertad individual es la sanción más grave que pueda tener una persona después de la pena de muerte. Y por ello, ¿no es cierto?, debe dictarse en situaciones excepcionales y no como regla general, ¿no? No, de acuerdo, yo creo que eso no se puede discutir, pero a la vez sí es cierto que también es muy importante la obligación del Estado de sancionar el delito y no permitir la impunidad. Entonces también tiene que haber un balance, y por eso justamente la prisión preventiva o la detención preliminar es una excepción legal frente a la presunción de inocencia, frente a la libertad, frente a todo eso. Entonces, claro, tiene reglas. Claro, el gran tema es cómo lograr el equilibrio, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Yo sostengo que las reglas ya las ha establecido el Tribunal Constitucional en el caso... También ha sido criticada la sentencia del TC, ¿no? Sí, claro, todos tenemos derecho a criticar la sentencia, pero los que, digamos, tienen una visión independiente del tema, los profesores de Derecho Constitucional, absolutamente todos, ¿no es cierto?, han criticado positivamente esta sentencia en general, porque, lo repito, pone parámetros necesarios para ese criterio de los jueces, que no debe ser amplio de ninguna manera en el momento de restringir la libertad, nada menos que la libertad individual. Hay otro factor que ya no aparece en la sentencia del Tribunal Constitucional, pero sí, no sé si en el voto singular de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿cómo quedan los niños? El interés superior del menor, ¿no? Hay una ley que dice que cuando se va a limitar la libertad de los padres, se debe considerar también el interés superior del niño, ¿no? Ahí hay un tema también a discutir, y es un caso que está en este momento... Esos parámetros han sido establecidos con anterioridad, pero por ejemplo yo le digo, en la sentencia del Tribunal Constitucional se dice que en todo caso habría que ver, se dice que ha mentido la señora Nadine Heredia. La pregunta es, ¿metiéndola a la cárcel se va a impedir que siga mintiendo? Eso es una cosa bastante discutible. Exactamente, ¿no? Bueno, y hay un párrafo sobre... El criterio es, ¿va a amenazar a de los testigos? Desde la cárcel también podría... Es discutible también. Yo creo que lo más... O sea, no es infalible el TC. Lo que he visto, lo más fuerte en esta resolución, por ejemplo, en el caso del presidente Humala, cuando se hablaba del peligro de fuga o la obstaculización de la justicia, se decía, como hace 10 años pudo haberse comprado testigos, más adelante también se podía, era totalmente débil. En este caso hay un colaborador eficaz que está diciendo directamente que había un ánimo de obstaculizar la justicia. Entonces es un caso absolutamente diferente en ese punto, ¿no?
esencial. Ya, pero mi punto en relación a eso es, si es que es débil el asunto vinculado a la posibilidad o al peligro de fuga, pero es consistente en términos de la posibilidad de la obcecación de la justicia, y si no se piden que los dos concurran, o sea, que los dos se sustenten de la misma manera, es válido entonces que hayan detenido a Keiko Fujimori. Yo entiendo que esta resolución ha sido impugnada. Me interesaría mucho ver el criterio de la Sala Penal Nacional que va a ver va a revisar, ¿no? ¿Qué va a aplicar la Sala Penal Nacional? Tenía que aplicar los criterios del Tribunal Constitucional, pero obviamente también considerar estos elementos que son... No, pero yo creo que eso es determinante. Yo creo que qué cosa ha hecho, me da la impresión de que sea tan sorpresiva la detención de Keiko Fujimori. El hecho de que al último momento han podido atar el último cabo que faltaba, que era la conexión de Keiko Fujimori con el interés de que se maneje el caso como ella quiere en la relación con Inostroza. Entonces Camayo cuenta la reunión, dice cómo fue y sobre qué tema fue, tengo la impresión que es él, y entonces el fiscal dice, ahí está el elemento que me faltaba para justificar el hecho de que ellos pueden tratar de manejar la justicia, de obstaculizarla o finalmente evitar que las averiguaciones se hagan como corresponde. Y ahí es donde pide, me parece, la prisión. Además yo veo una estrategia también clara ahí. Me parece que también al haber abierto la detención a 20 personas, están buscando otra colaboración eficaz. Sí, sin duda, ¿no? Entonces eso sí es una estrategia de la fiscalía. Ahora, hay otro dato bien interesante, porque tenemos que ir terminando ya, doctor. Estamos conversando con Alberto Tarola, que tiene que ha publicado hoy día el Reporteros el día de ayer sobre cómo se dio cómo se manejó el caso de la detención de Keiko Fujimori. Bien interesante, y quiero un comentario sobre eso. Dice, fue una operación llevada con máximo secreto en un medio adicto a las filtraciones. Dice, de acuerdo a ir a Reporteros, a lo que ha podido averiguar, las deliberaciones que llevaron a las órdenes de detención preliminar de Keiko Fujimori y otras 19 personas tuvieron un grupo muy pequeño de participantes: el propio juez Concepción Carguancho, el fiscal superior Rafael Vela y el fiscal encargado de la investigación José Domingo Pérez. Dice, el secreto se manejó con tanto cuidado operativo que los dos fiscales principales programaron cortos viajes ese día. Rafael Vera fue al aeropuerto para salir de Iquitos y José Domingo viajó a México, invitado, según información que han podido ir al aeropuerto a conseguir, por el gobierno federal para dar una charla anticorrupción. Dice, los jefes policiales a cargo de efectuar las detenciones fueron notificados poco tiempo antes de llevar a cabo la medida. En el Ministerio Público, el fiscal de Nación Chávarri supo lo que pasaba a través de los medios de comunicación. No está claro cómo reaccionó, pero cuando el fiscal Vela canceló su vuelo a Iquitos por razones personales, fue convocado de urgencia por Chávarri de su despacho. Fue tal la premura de Vela que llegó vestido con el buzo deportivo con el que iba a viajar. A tenor de lo que el reportero se ha podido averiguar, la conversación entre Pedro Chávarri y Rafael Vera fue más bien sosegada, con calma, quizás con resignación, dice el reportero. Chávarri le dijo a Vela que él había confiado siempre en el equipo profesional de los fiscales anticorrupción liderados por desde antes de nombrarlos en el cargo. Escuchó las someras explicaciones de Vela y lo despidió luego con tranquilidad. No hubo censuras ni recriminaciones. ¿Qué dice eso en la relación del equipo Lavallato o el equipo que investiga estos casos con Chávarri? O sea, digamos, están cuidando de Chávarri, es decir, hacen todo de tal manera que Chávarri no puede... No hay confianza en tu superior jerárquico. Claramente. Ahora, me extraña también, ¿no?, que estando el señor Vela en no sé qué tanto hacía la intervención, esto no ha sido filtrado a un medio de comunicación que es de su preferencia, ¿no? Porque todo lo filtra el señor Vela y también el señor Juárez. En el caso yo soy testigo del caso del presidente Humala. Nos enteramos los abogados antes por un medio de comunicación, un decano de la prensa nacional, lo que va a ocurrir en el caso, antes de ser notificados nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, si han cuidado ese relato, se refleja en la realidad, pues bueno, han sorprendido a varios y seguramente han cortado una línea de comunicación con estas filtraciones que además son sistemáticas, ¿no? En algún momento se tendrá que ver eso cuando se tenga que reformar también esta parte del sistema de la justicia penal en el país, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo o hasta dónde o de qué manera el Ministerio Público puede estar filtrando digamos, investigaciones que son reservadas? Claro. Ahora, pero digamos, ahí entramos en una discusión en torno al periodismo, pero que tiene que ver con otra cosa. No solo son los fiscales, hay maneras de conseguir la información, bueno, en fin, pero lo que quiero decir es, en términos de, porque ahí quería ir, y para terminar agradeciéndole mucho por su visita, es el tema de Chávarri como factor central en este escenario. Es decir, esta actitud
al margen de que uno pueda decir lo que usted dice con otros casos, refleja que efectivamente lo que querían era que Chávarri no esté al tanto de esto, porque efectivamente podía de repente... Lo han dejado en posición adelantada. El fiscal de la Nación tiene que recomponer ahora sus alianzas, ¿no? Ajá. Porque, bueno, anoche ha quedado pendiente un favor que ojalá no sea devuelto, ¿no? Sí. Lo han salvado la guillotina en el Congreso. Bueno, aunque a mí me acaba, hablando del Ministerio Público, de dar cuenta a alguna gente que trabaja ahí, que está circulando el rumor en el Ministerio Público, que después de lo que ha pasado en el Congreso de la República, que lo han blindado, va a tomar decisiones con estos fiscales que están investigando el caso Fujimori y otros casos. Bueno, pues, que él prefiere la bulla de la calle, así me lo pone textual, la bulla de la calle, que digamos el perder el blindaje del Congreso. Yo digo, yo también creo que ya no es, él no tiene el control, esto lo evidencia, pero digamos... Bueno, tendría que pensarlo 1, 2 y 10 y 20 veces, ¿no? Porque la verdad, más allá de estas especulaciones, está en juego una institución muy importante para el país como es el Ministerio Público, sí. ¿no? Y tenemos que ir al rescate del Ministerio Público, pero en serio. Sí. En serio. Ahora, hay una pregunta, y Alan, ¿qué es de su vida, no? No ha dicho nada, es el único que no se ha pronunciado, ¿eh? Bueno, todos esperamos que se pronuncie. Ayer han salido algunas caricaturas Alan Rand, pero como siempre estimo que estará tomando un buen vino en Madrid, que es lo que suele hacer hace no, pero muchos meses. Lo que voy es, o sea, ya no ha dicho nada, eso también. Solamente una última cosa que para que se vea que todo es también raro, porque es cierto que Concepción Carguancho cita la presencia de un colaborador eficaz. Ahora, lo extraño es que la Sala Penal Nacional, el pleno de la Sala Penal Nacional, es la que ha dado un pleno casatorio, por decirlo de alguna manera, que limita la utilización de las declaraciones de los colaboradores eficaces en estas etapas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el sistema de colaboración eficaz, digámoslo directamente, estos temas va rumbo al fracaso, ¿eh? O sea, la verdad que, porque ha habido mucha gente que se ha querido acoger a este beneficio buscando impunidad y engañando a la fiscalía, ¿no? Entonces, y no ha habido los controles suficientes, como se trata en otras legislaciones, para asegurar que la declaración de ese colaborador no solamente sea eficaz, sino también que tengan respaldo probatorio, porque un colaborador eficaz no tiene el valor de un colaborador eficaz cuando puede corroborar aquello que pero estamos de acuerdo, ¿no? que es un instrumento recontra eficaz, además reconocido jurídicamente por todos los países, por Naciones Unidas, por todo. Pero por alguna extraña razón en el Perú no tiene las connotaciones que tienen otras legislaciones. Bueno, en el 2000 dio unos resultados extraordinarios. Sí, yo coincido con eso, pero no sé si podamos citar otro caso como el del 2000 ahora. Parece que no hay. Parece que el caso de Camayo sí ha sido tratado, lo veo hasta el momento está siendo tratado de manera adecuada. Pero los demás casos, por lo menos los que yo conozco, han fracasado, ¿no? Porque no han podido corroborar y han entrado en una digamos presión por negociar la reducción de sus penas, mintiendo, haciendo imputaciones falsas, en fin. Bueno, no está funcionando bien. Tendrá casos, yo todavía no conozco esa información, no se ha filtrado esa información. Muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Tenemos que ir a una pausa, regresamos en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, así que no se muevan. Ya regresamos en No Hay Derecho.